¿Alguna vez te has preguntado qué pediría alguien al llegar al borde de la muerte? Aquella madrugada, la sala de urgencias se vio invadida por sirenas y voces apresuradas. Entraron dos policías cargando a un compañero herido. El olor a pólvora aún impregnaba su uniforme ensangrentado y cada segundo parecía escaparse junto con el flujo de sangre que manchaba la camilla. Las miradas de las enfermeras se entrecruzaron en silencio. Otra vida en riesgo, otro turno en el que el tiempo era el enemigo. La tensión era casi palpable y todos aguardaban las primeras palabras del hombre que luchaba por respirar. Estaba consciente, con los ojos fijos en quien se acercaba para detener la hemorragia. Fue en ese instante cuando nadie esperaba escuchar lo que dijo. No era un pedido de auxilio, no era una súplica por su propia vida. Lo que salió de sus labios paralizó al equipo y dejó en el aire una duda que solo aumentaría desde ese momento. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y no perder relatos que revelan lo inesperado detrás de los muros del hospital. Se llamaba Marcos, tenía 42 años y era policía desde hacía casi 2 décadas. En el barrio donde trabajaba, era conocido por ser de línea dura, pero también por nunca dar la espalda cuando alguien pedía ayuda. Casado, padre de 2 hijos pequeños, parecía cargar sobre los hombros el peso de proteger no solo a su familia, sino también a cada habitante de la zona donde ejercía. Aquella madrugada no comenzó de manera distinta a muchas otras. Patrulla de rutina, pocas patrullas disponibles y una tensión constante que ya formaba parte de la respiración de quien viste uniforme. El disparo que lo llevó al hospital fue demasiado rápido para evitarlo. Una persecución en un callejón angosto terminó en intercambio de disparos y Marcos fue alcanzado en el abdomen. El compañero que lo seguía logró repeler el ataque y pedir refuerzos, pero cada minuto, hasta la llegada a urgencias, pareció alargar la delgada línea entre vivir y morir. En el hospital, el turno ya estaba caótico incluso antes de su llegada. Camilas ocupaban los pasillos, pacientes graves esperaban evaluación y el equipo corría para estabilizar situaciones sin cesar. El golpe de las puertas al ser arrastrado rápidamente rompió el ritmo ya acelerado del ambiente. El uniforme empapado de sangre, la respiración entrecortada y los gemidos contenidos no dejaban lugar a dudas. Era una carrera contra el tiempo. Mientras las enfermeras administraban oxígeno e iniciaban los primeros procedimientos, los médicos se turnaban con órdenes secas y rápidas. Acceso venoso, monitorización, preparen la sala quirúrgica. El protocolo se desarrollaba como en tantos otros casos, pero algo llamó la atención desde el primer contacto. Marcos no estaba en pánico. A pesar de estar herido, sus ojos permanecían fijos, determinados, como si tuviera algo más importante que decir que su propio estado físico. El equipo creía que se desplomaría en cualquier instante, como tantos pacientes graves que llegan conscientes y pronto pierden la lucidez. Pero no. Insistía en mantener el control de la situación, respirando con dificultad, pero sin emitir las palabras que parecían atoradas. Fue solo cuando una enfermera se acercó para tomarle la presión arterial que él sujetó su brazo con una fuerza sorprendente para quien estaba perdiendo tanta sangre. Entonces, mirando directamente al rostro de la profesional, abrió la boca y pronunció la frase que cambiaría completamente el curso de esa madrugada. No fue una súplica por más analgésicos, ni un pedido para llamar a su familia, ni mucho menos un intento de identificar al tirador. Fue algo fuera de contexto, tan inesperado que por un instante nadie reaccionó. Los profesionales se miraron entre sí sin saber si habían entendido correctamente. El compañero, exhausto y con el rostro aún marcado por el choque del enfrentamiento, fue el primero en confirmar: sí,
realmente dijo eso. Esa revelación, en 1900, medio del caos, puso no solo al equipo médico en estado de alerta, sino que suscitó una cuestión que escapaba del ámbito clínico. A partir de ese momento, salvar a Marcos no sería solo cuestión de estabilizar signos vitales y preparar la cirugía. Había algo más, algo que exigiría al equipo una decisión difícil, quizás incluso un involucramiento que trascendía la función profesional. Y mientras cada segundo se volvía aún más precioso, todos entendieron que esa madrugada no sería recordada solo como otro servicio de emergencia. Las palabras de Marcos resonaron como una descarga eléctrica en el aire, ya saturado de tensión. Si el hombre que me disparó llega aquí, cuídenlo. Durante unos segundos, el tiempo pareció congelarse. El pedido era tan improbable que los sonidos de la sala de urgencias, pasos apresurados, monitores pitando, voces en comando, parecieron silenciarse para dar espacio al peso de esas frases. La enfermera que sujetaba su brazo retiró la mano con vacilación, como si no hubiera oído bien. Uno de los médicos se acercó a la camilla creyendo que el paciente deliraba por pérdida de sangre, pero Marcos repitió, esta vez con voz más firme, aunque débil, «Prometan que lo salvarán también». El compañero de uniforme, que hasta entonces intentaba contener su propia angustia, estalló en protesta. «¿Estás loco, Marcos? Ese tipo trató de matarte». El policía herido desvió la mirada del compañero y volvió a fijarla en los profesionales a su alrededor. Era como si el pedido no fuera para sus colegas, sino para quienes tenían el poder de detener la sangre, encender las máquinas, decidir quién tendría una oportunidad más de vivir. Para el equipo médico, la situación provocó una ruptura inmediata. En urgencias, el foco es preservar la vida, sea de quien sea. Pero escuchar este tipo de exigencia de parte de la propia víctima quebraba la lógica emocional del momento. Lo más natural habría sido que clamara por su familia, por sus hijos o incluso por justicia. Sin embargo, Marcos parecía preocuparse más por la integridad de quien le acababa de hacer perder el suelo. Mientras intentaban estabilizar sus signos, algunos profesionales se preguntaban en silencio si aquello era un acto de compasión genuina o si había algo más. ¿Sería una estrategia de defensa psicológica, un intento de aferrarse a un ideal más grande que el propio dolor? ¿O simplemente era la expresión más cruda de humanidad que no elige bandos ni siquiera cuando el corazón sangra? El médico a cargo trató de reconducir la situación al protocolo. «Concéntrense, necesitamos llevarlo a quirófano ahora». Pero el pedido ya estaba hecho, y flotaba sobre todos como una sombra inevitable. Cada vez que alguien miraba el rostro de Marcos, veía más que un paciente. Veía a un hombre consciente de la gravedad de su condición, que, aun al borde de la muerte, parecía poner al otro primero. Afuera, la movilización policial en el hospital aumentaba. Rumores indicaban que el agresor también había sido herido en el enfrentamiento y podría llegar en cualquier momento. La posibilidad hacía el pedido de Marcos aún más real, casi profético, y en ese momento algo se rompió dentro de la rutina de urgencias. No era solo otra noche de turno, era el inicio de un dilema que pondría a todos frente a un espejo incómodo. ¿Hasta qué punto es posible separar la técnica de la emoción, la ley de la humanidad, la justicia del perdón? Tan pronto como Marcos fue llevado al quirófano, el equipo médico respiró brevemente aliviado. El acceso venoso funcionaba, la presión había estabilizado en el mínimo aceptable y la hemorragia, aunque intensa, parecía controlada con maniobras rápidas. Para los profesionales, ese era el primer respiro de la noche. Parecía que por fin habían recuperado el control.
El anestesista ajustaba parámetros mientras la instrumentadora preparaba el campo estéril. Afuera, enfermeros y técnicos reorganizaban los pasillos, recogiendo camillas y liberando espacio. La sala de urgencias, que minutos antes parecía un campo de batalla, mostraba señales de poder volver a la normalidad. Algunos intercambiaban miradas silenciosas, como quienes dicen, quizás él logre resistir. Pero esa sensación duró poco. En el vestíbulo de urgencias, 2 policías armados entraron apresurados, arrastrando a un hombre esposado, sangrando en la pierna y en el hombro. Era el sospechoso del disparo. Su rostro, aún marcado por la adrenalina del enfrentamiento, reflejaba una mezcla de rabia y dolor. La gente retrocedió, y el ambiente que parecía haberse calmado se sumió de nuevo en el caos. El recuerdo del pedido de Marcos invadió la mente de todos los presentes. Lo que antes parecía solo una declaración perturbadora de un hombre entre la vida y la muerte, ahora se volvía realidad. El agresor estaba allí, ante ellos, necesitando los mismos cuidados. Algunas enfermeras dudaron en acercarse. Su instinto les decía que atender a quien acababa de poner en riesgo a uno de los suyos era casi una traición. Pero el protocolo hospitalario era claro: no hay paciente menos digno de atención. Y fue en ese instante cuando el impacto de lo inesperado se volvió aún mayor. El policía herido ya no estaba físicamente presente en ese espacio, pero su voz resonaba como un recordatorio constante. Cuídenlo también. El médico responsable de urgencias respiró hondo antes de dar la orden. Preparen otra sala. Él también necesita cirugía. Esa decisión generó miradas enfrentadas, pero nadie se atrevió a objetar abiertamente. La rutina hospitalaria impone disciplina y cada profesional sabe que, en última instancia, la vida debe preservarse por encima de juicios personales. Afuerita de la sala donde operaban a Marcos, su compañero de uniforme caminaba de un lado a otro, indignado. Murmuraba frases inaudibles, buscando entender cómo alguien podía clamar por misericordia para quien lo había herido. Para él, aquello parecía debilidad. Pero al observar cómo el equipo corría para salvar también al agresor, comenzó a comprender que el hospital seguía otra lógica. Allí el uniforme y la ficha policial no tenían peso. Solo existían cuerpos frágiles, pulsaciones inestables y la urgencia de la vida. Por unos instantes, todo pareció estar bajo control. 2 pacientes en salas distintas, 2 equipos trabajando con precisión, 2 vidas pendiendo de un hilo. Para quien mirara desde fuera, el orden había sido restaurado. Sin embargo, tras la tranquilidad aparente, crecía una duda, invisible. ¿Hasta cuándo sería posible sostener ese frágil equilibrio? Y esa falsa sensación de estabilidad sería pronto derribada por la siguiente complicación. Apenas comenzaron los primeros procedimientos del sospechoso, la situación se complicó aún más. La sala destinada al agresor no estaba completamente equipada, y el sangrado era más intenso de lo previsto. El tiempo, que antes parecía controlable, empezó a escaparse de manera implacable. Cada minuto perdido podía costar una vida, y el equipo, ya sobrecargado por atender a Marcos, tuvo que reorganizarse con rapidez. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, la cirugía de Marcos avanzaba lentamente. El médico encargado sentía el peso del pedido del policía como un fantasma que flotaba sobre el equipo. La prioridad técnica de salvar a ambos pacientes chocaba con la carga emocional de atender a quien, apenas unos instantes antes, había intentado arrebatar una vida dentro de la propia institución. El compañero de uniforme de Vincent Marcos, que se había quedado a su lado desde su llegada, empezaba a mostrar signos claros de agotamiento e inquietud.
Caminaba nerviosamente, observando los procedimientos, reviviendo el ataque y cuestionándose internamente si esa decisión de atender al agresor era realmente justa. Cada latido del corazón de ambos pacientes parecía amplificarse en el pasillo silencioso. La hemorragia del sospechoso empeoró inesperadamente, y una hemorragia interna requirió medidas inmediatas. Fue necesario pedir un equipo de refuerzo, mientras otro enfermero corría a organizar insumos. Lo que antes parecía una simple extensión del trabajo habitual se transformó en una prueba real de destreza y resistencia para el equipo. En ese momento, la tensión llegó a su punto más alto. Un pequeño error podría ser fatal para cualquiera de los dos. El miedo se mezclaba con la urgencia. La adrenalina y el cansancio mental mantenían a los profesionales al límite. El pedido de Marcos, que al principio parecía incomprensible, ahora resultaba aún más conmovedor. Había anticipado algo que nadie podría haber previsto. El hecho de repartir el cuidado entre quien lo atacó y él mismo, equilibrando vidas opuestas en un mismo espacio. Mientras los monitores emitían pitidos irregulares, un enfermero notó que el agresor empezaba a entrar en choque. Sin pensarlo, corrió hacia él, administrando medicamentos de urgencia, mientras otro profesional aplicaba compresas para intentar contener la hemorragia. El ambiente se tornó más denso, con un silencio cargado de tensión, interrumpido solo por las alarmas de los equipos que no dejaban de sonar. En la otra sala, la situación de Marcos también se volvía crítica. Aunque la hemorragia inicial parecía controlada, una arteria secundaria comenzó a sangrar de forma inesperada. El cirujano pidió más succión, más luz, más rapidez. El equipo redoblaba esfuerzos, divididos entre dos frentes, dos cuerpos al límite, dos vidas que ya no eran solo casos clínicos, sino símbolos de una noche que pondría a prueba la esencia de todos los presentes. Y entonces, casi al mismo tiempo, las dos salas se sincronizaron en una carrera desesperada contra la muerte. En un quirófano, la presión de Marcos caía rápidamente. En el otro, el agresor perdía la conciencia. Ambos necesitaban transfusiones inmediatas, pero los bancos de sangre ya estaban en nivel crítico. La jefa de enfermería, enfrentando una decisión que pocos imaginarían tener que tomar, preguntó con la voz quebrada: ¿a quién priorizamos? Nadie respondió de inmediato. La pregunta se suspendió en el aire, como una sentencia imposible de resolver. Pero fue el médico más joven del equipo, casi en un susurro, quien pronunció la única respuesta posible dentro de esos muros. A los dos, como él pidió. Y con esas palabras, el hospital volvió a actuar. Se redistribuyeron recursos, se llamaron refuerzos, se rompieron límites físicos y emocionales. Cada segundo valía una vida, y nadie estaba dispuesto a dejarlas escapar. Horas después, el amanecer trajo consigo un silencio distinto. Las luces del hospital seguían encendidas, pero el ritmo se había desacelerado. La cirugía de Marcos había terminado, la del agresor también. Ambos estaban en la unidad de cuidados intensivos, con pronósticos reservados, pero vivos. El equipo médico, exhausto, no celebró. Solo se miraron unos a otros, sabiendo que habían cruzado una frontera invisible, una línea entre lo que se espera de un profesional y lo que define a un ser humano. Marcos permanecía inconsciente, pero su voz aún resonaba en cada rincón de la emergencia. No porque fuera fuerte, sino porque había revelado algo que muchos preferían no enfrentar: la capacidad de perdonar, incluso cuando todo grita por venganza. Y esa elección, incomprensible para algunos, se convirtió en un legado silencioso que transformaría para siempre a quienes lo escucharon. Porque en aquella madrugada, más allá del dolor, el miedo y la sangre, alguien eligió cuidar
incluso a quien no lo merecía, fluidos y tratando de estabilizar la presión arterial. Fue un momento en el que la línea entre el deber profesional y el dilema moral se volvió invisible, porque salvar a aquel hombre requería coraje, técnica y una compasión inesperada. Y allí, en medio del caos, la cámara imaginaria del documental podría haber capturado cada detalle. Manos ensangrentadas ajustando catéteres, expresiones tensas, sudor corriendo por la frente, miradas de miedo y determinación. Cada segundo cargaba el peso de vidas pendiendo de un hilo. Incluso en medio de todo eso, la narrativa de la emergencia no dejó de recordar a los espectadores la importancia de seguir cada episodio. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento ideal para asegurarte de que no te perderás ningún desarrollo de esta historia que mezcla coraje, dolor y decisiones imposibles. Pero la tensión aún no había terminado. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre la percepción del equipo sobre aquel pedido inesperado. Mientras el equipo luchaba por mantener estables a los dos pacientes, una de las enfermeras notó algo que había pasado desapercibido en los primeros minutos. Entre las anotaciones y pertenencias de Marcos, había una pequeña fotografía doblada, con las esquinas gastadas por el tiempo. Al abrirla, encontró la imagen de un joven, un adolescente que claramente no pertenecía al escenario de violencia de aquella noche. Fue entonces cuando la verdad comenzó a emerger. El pedido de Marcos no era solo un acto de compasión abstracta. Él sabía que el hombre que le había disparado tenía una vida entera marcada por malas decisiones, pero también sabía que había alguien en riesgo detrás de esa historia. El hijo del agresor, un niño que no tenía culpa, que ya sufría indirectamente por la violencia de su padre. Marcos entendía que, si dejaban morir al atacante sin atención, el impacto sobre la familia, especialmente sobre aquel niño, sería devastador. El policía herido, aún consciente de su propia fragilidad, parecía pensar más allá de sí mismo. Cada esfuerzo del equipo por salvar al agresor representaba de cierta forma el intento de proteger una vida inocente. La motivación detrás del pedido, que al principio sonó irracional, comenzó a tener sentido. No quería solo mostrar misericordia, estaba intentando preservar algo más grande que el miedo o el dolor, la oportunidad de redención, la continuidad de una vida que aún podía aprender, cambiar o simplemente existir. El compañero de uniforme, que hasta entonces no comprendía el gesto, sintió una mezcla de sorpresa y respeto. Marcos, herido y vulnerable, había mirado más allá de la venganza, más allá del resentimiento inmediato. Su conciencia había alcanzado una perspectiva que pocos serían capaces de sostener en un momento de dolor extremo. Mientras el agresor era estabilizado, el equipo comenzaba a entender la profundidad de lo que estaba haciendo. Cada procedimiento médico, cada corrección de presión arterial o sutura, pasó a tener también una dimensión moral inesperada. Era como si todo el hospital, por unas horas, se hubiera convertido en el escenario de una lección silenciosa sobre perdón y responsabilidad, incluso en situaciones donde la emoción natural sería solo la rabia o el odio. Y fue en ese instante que uno de los médicos, mirando al equipo reunido en torno al agresor, susurró: «Él nos pidió salvar a alguien que nos haría cuestionarlo todo. Y estamos haciendo exactamente eso». La revelación trajo alivio, pero también amplificó la tensión. Cada decisión ya no era solo técnica, sino cargada de significado humano. El gesto de Marcos transformó el ambiente hospitalario en algo más que un lugar de emergencia. Se convirtió en un espacio donde vidas, ética y elecciones se entrelazaban de forma inesperada.
Mientras tanto, los monitores seguían pitando, la sangre seguía pulsando por las venas de ambos y el turno seguía siendo intenso. Equipo sabía que la noche aún no había terminado y que el clímax de aquella historia aún se acercaba. El reloj parecía marcar cada segundo con un peso casi físico. En el quirófano, Marcos estaba estabilizado pero exhausto. Sus signos vitales temblaban entre la vida y la muerte. Al otro lado, el agresor, ahora consciente, respiraba con dificultad, su dolor reflejado en cada gesto del equipo médico. Todo el hospital parecía contener la respiración, como si supiera que el equilibrio entre la vida y la tragedia dependía de cada movimiento en ese instante. El equipo, dividido entre la urgencia y la complejidad emocional de la situación, se mantuvo firme. Cada sutura, cada aplicación de medicamento, cada maniobra de contención era un paso en la delgada línea entre la supervivencia y la pérdida. Y, en medio de la operación, ocurrió algo que nadie podía prever. Marcos abrió los ojos. La mirada, aún cargada de dolor, encontró la del compañero de farda, y por un instante, el uniforme y el sufrimiento quedaron a un lado. Logró pronunciar palabras cortas, casi susurros. Todo está bajo control. El compañero respiró hondo, sintiendo que la tensión del turno disminuía ligeramente. Pero aún quedaba el agresor, aún había riesgo. Y fue en ese momento que el equipo comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en la supervivencia física, sino en la capacidad de mantener la humanidad frente al odio. Cada gesto médico pasó a tener una dimensión silenciosa de perdón, respeto y empatía. Cuando ambos pacientes fueron finalmente estabilizados y trasladados a la UCI, un sentimiento de agotamiento mezclado con alivio se apoderó de la sala. El policía herido, que aún luchaba contra el dolor, logró sonreír brevemente, y el equipo entendió que, en ese instante, algo había cambiado. No se trataba solo de salvar vidas, sino de salvar la dignidad humana en medio del caos. El compañero de farda, aún aturdido, se acercó a Marcos y susurró: «Realmente, nos enseñaste algo hoy». Marcos solo asintió, cansado, pero con la conciencia tranquila. La misión que parecía imposible, proteger su propia vida y al mismo tiempo garantizar que alguien que podría ser su enemigo también tuviera la oportunidad de sobrevivir, había sido cumplida. Y mientras el turno continuaba, la narrativa silenciosa se extendía por los pasillos. Allí había ocurrido algo que trascendía protocolos y reglas. Un policía herido, consciente de su propia fragilidad, había transformado la atención médica en una prueba de humanidad. Si estás siguiendo esta historia y aún no te has suscrito al canal, este es el momento ideal. No te pierdas los próximos episodios, donde mostraremos cómo gestos inesperados pueden transformar vidas, incluso en los lugares más improbables. Comparte esta historia para que más personas vean el impacto de decisiones tomadas en medio del caos. El turno de aquella madrugada terminaría, pero la lección dejada por Marcos y por lo que pidió permanecería viva en cada profesional, en cada pasillo, en cada decisión futura. La noche finalmente comenzó a perder su intensidad, pero el silencio que invadió el hospital cargaba el peso de todo lo que había ocurrido. Marcos permanecía en la UCI, aún luchando por su vida, mientras el agresor, ya estabilizado, seguía bajo cuidados médicos. Lo que antes era solo un turno de rutina se transformó en una experiencia que ninguno de los presentes olvidaría. El pedido inesperado del policía reveló algo que trasciende protocolos, uniformes y rivalidades, la capacidad de ver humanidad incluso en aquellos que nos hieren. No se trataba solo de cumplir una regla o de aplicar la justicia de forma fría, se trataba de reconocer que, incluso en el dolor y en la violencia,
aún existe la oportunidad de preservar la vida y con ella la dignidad de cada ser humano. Los profesionales de guardia, exhaustos y emocionados, comprendieron que ese momento no era solo un desafío médico, sino una prueba de empatía. Cada decisión tomada en medio del caos no fue solo sobre salvar cuerpos, sino sobre elegir mirar más allá del odio, de la rabia y del miedo. Allí, en ese hospital, la medicina se mezcló con la moral, y el cuidado técnico se volvió también un acto de valentía emocional. El episodio dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Para quien escuchó la historia, queda la pregunta que Marcos, de cierta forma, dejó en el aire. ¿Hasta qué punto somos capaces de ejercer la compasión cuando está en juego nuestra propia supervivencia? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a salvar no solo la vida, sino la humanidad del otro, incluso cuando pudo habernos destruido? Si esta narrativa te conmovió, si te sorprendió la fuerza de las decisiones tomadas en momentos extremos, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos emocionantes que muestran la vida dentro de los hospitales, aquello que muchas veces no aparece en los titulares. Comparte esta historia para que más personas reflexionen sobre el coraje, la compasión y las decisiones que transforman vidas. Al final, lo que queda no son solo los procedimientos médicos o la atención de la emergencia, sino el recuerdo de que la vida es frágil y preciosa y que, incluso en los lugares más improbables, podemos encontrar gestos de humanidad que cambian el destino de todos a nuestro alrededor. ¿Y tú, ante una situación extrema, tendrías el coraje de poner la vida de alguien que te hirió por encima de tu propio dolor?